Hola a todos, bienvenidos al Panda Inversor. Yo soy Bárbara Gurrea y hoy quiero compartir con vosotros un caso de éxito. Quiero presentaros a Marc Bové. Marc es el claro ejemplo de que la suerte siempre favorece a los valientes, y es que en menos de 2 años ha hecho un patrimonio de más de 10 inmuebles. A mí me parece impresionante, espectacular su evolución, y he querido entrevistarlo para ver cómo lo ha conseguido y, sobre todo, muy importante, para que al final del vídeo te dé trucos y consejos para que tú mismo lo puedas hacer y puedas conseguir el mismo patrimonio que ha conseguido Marc. Así que si ya estás preparado, comenzamos. Bueno, es todo un placer que hayas aceptado estar aquí hoy conmigo y con toda la comunidad, porque ya les he adelantado en la intro que va a ser una entrevista muy, muy interesante por varios motivos, contando con toda tu experiencia, con muchos sentimientos encontrados y bueno, con todos tus éxitos, aciertos y errores que has encontrado a lo largo de estos años. Y bueno, para poder aprender de los éxitos y también de los errores, que es importante aprender de ellos. Eso es súper importante y nada, yo súper feliz y agradecido de poder estar aquí contigo hoy y poder compartir esto, pues no solo contigo, sino con toda tu comunidad. Muy bien. Bueno, comentaba, yo conocí a Marc este pasado fin de semana en una quedada de Germán Jover, aquí en Valencia. Y bueno, pues Marc expuso algunas de sus experiencias y me llamó mucho la atención. Y dije, esto yo lo tengo que compartir con la comunidad. Me pareció un caso muy interesante. Y bueno, lo primero esencial es que te presentes tú, que hagas una breve presentación tuya para que la gente empiece a conocerte un poquito. Muy bien, pues soy Marc Bové, soy de Tarragona, tengo 36 años, he estudiado Ingeniería Química Industrial, tengo un máster en Dirección de Empresas y bueno, llevo un año y medio en la inversión inmobiliaria. Ujú. Un año y medio en el que ya os adelanto que ha ido todo a la velocidad de la A, luz. a toda pastilla. Muy bien, bueno, iremos contándolo poquito a poquito en la entrevista. En el domingo, cuando estuvimos en la quedada, sí que dijiste que eras deportista, que te gusta mucho el deporte, que además hacías triatlón, que estuviste muchos, muchos años, y con esa vena deportista y con esa mentalidad, con esa fuerza de voluntad, yo quiero preguntarte si tú comparas y tratas a la vida como si fuera eso, como si fuera una competición. Pues la verdad que es importante el tema del deporte porque yo creo que ha tenido una gran influencia en mi vida, tanto profesional como ahora con la inversión inmobiliaria. Y sí, inconscientemente yo compito en todo, muchas veces conmigo mismo, pero a veces sin querer, pues también un poco con los demás, ¿no? Cuando ves los resultados de alguien que le va bien, dices, ostras, ¿cómo podría hacerlo yo para mejorar esos resultados? Y la verdad que también el tema de la disciplina, la constancia, es súper importante. En el deporte es básico, si no tienes disciplina y constancia, es imposible o muy difícil que logres tener éxito en el deporte. Pues claro, esto llevado a la inversión inmobiliaria o a la vida diaria es genial, ¿no? Porque cuando ya tienes esa fuerza de voluntad, esa disciplina, esa facilidad para adquirir nuevos hábitos, pues te ayuda mucho a obtener grandes resultados. Ujú. O sea, tú extrapolas esa actitud que tienes en el deporte a tu vida o a tus decisiones. Exacto, de forma involuntaria, ¿eh? Porque a veces ya lo llevas tan metido dentro que te sale la vena competitiva casi sin querer. Y bueno, dices que llevas un año y medio con la inversión inmobiliaria, pero tú realmente, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es tu día a día? Vale, yo todavía trabajo a jornada completa, soy ingeniero químico, como comentaba antes, y trabajo como ingeniero químico, soy responsable de producción de 3 plantas de producción en continuo en Tarragona, que ya sabéis que tenemos un gran polígono químico, el 25% de la industria química nacional la tenemos en Tarragona. Y nada, pues trabajo a jornada completa y después de mi trabajo pues me dedico a las inversiones inmobiliarias, tanto para amigos como para otros clientes como personal shopper. Y
claro, mi camino ha sido muy rápido porque en solo un año y medio pues he hecho locuras, ¿no? He hecho cosas que otra gente puede tardar muchos años en hacer. Entonces, bueno, no sé cómo quieres que empiece a explicar la historia. Si quieres, empezamos a hablar de las primeras inversiones o de cómo fue ese clic que me hizo empezar en la inversión inmobiliaria. Eso es, sí, sí. ¿En qué momento se despertó en ti esa vena o esa ilusión o interés por el sector inmobiliario? ¿Te venía un poco de familia, a través de amigos, porque escuchaste un podcast, leyendo libros? ¿Qué fue lo que te inspiró realmente, lo que te hizo cambiar y decir, voy a empezar con este tipo de inversión? Vale, pues la verdad que ni familia ni amigos, ¿vale? Esto fue un poco, empezó de una forma bueno, yo he ido uniendo los puntos luego, una vez que ha pasado el tiempo, ¿no? Porque en el momento no eres consciente de cuándo se despierta esa emoción en ti que hace que luego tomes ciertas decisiones. Pero realmente fue en 2015 cuando anunciaron que la empresa donde trabajo iba a cerrar, la fábrica de Tarragona, y nos iba a despedir pues a mí y a mis 120 compañeros. Fue como un shock, ¿no? Porque yo llevaba ahí 8 años, me había ido muy bien, había tenido una gran trayectoria profesional, ascendiendo varias veces de posición y estaba casi en un sitio idílico, ¿no? Que yo, hostia, con lo que me ha costado llegar hasta aquí, ¿no? Y ahora, y ahora en 3 años, pues no dijeron inmediato, dijeron en 3 años cerramos la fábrica y nada, y a la gente pues la despedimos. Y en esos 3 años yo decidí emprender, decidí estudiar un MBA, un máster en dirección de empresas y emprender un proyecto por mi cuenta. No sabía muy bien qué ni cómo, pero dije yo quiero tener mi propio negocio y depender de mí mismo y no de una empresa que al final todos somos números y de un día para otro podemos quedarnos sin trabajo. Entonces, en esos 3 años estudié el máster en dirección de empresas y curiosamente, cuando lo terminé, había cambiado la decisión de mi empresa y ya no cerrábamos, sino que ampliábamos producción. Pues el mercado pues, es muy cambiante y en esos 3 años mejoró la situación, afortunadamente, que la fábrica sigue en marcha. Pero claro, yo me quedé ahí con ese conocimiento que digo, ¿y ahora qué hago con él, no? Y decidí emprender igualmente. Entonces monté 2 cafeterías en Tarragona y, empecé en el mundo de la hostelería con cero experiencia, pero con muchas ganas y me fue bien. Con otro socio montamos una tercera cafetería, una cuarta, todas en la ciudad de Tarragona. Y luego ya la guinda del pastel fue un restaurante, que inauguré el primer restaurante de comida hawaiana de poke bowls en la ciudad de Tarragona. Y cuando ya tenía todo esto creado, me di cuenta de que lo que no tenía es precisamente lo que yo quería, que era libertad y tiempo. Entonces, reflexionando un poco sobre hacia dónde iba mi vida y hacia dónde quería que fuese, me di cuenta de que ese no era el camino. Entonces, gracias a la pandemia, gracias al confinamiento, de repente, pues me cerraron los negocios, hacía teletrabajo, no podía salir a hacer deporte. De repente, pues me encontré con un montón de tiempo libre que no estaba acostumbrado a tener nunca. Y digo, ¿ahora qué hago? Pues empecé a leer libros, a escuchar algunos podcasts y a aprender. Y los primeros libros que cayeron en mis manos fueron Independízate de Papá Estado, de Carlos Galán, que fue un poco el primer toque de educación financiera en mi vida, que digo, hostia, he estudiado un máster que cuesta 10.000 euros y ahora en un libro de 10 o 15 euros voy a aprender más de finanzas personales que en la universidad. Y Sí. luego Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que es un libro que nos ha inspirado a muchos inversores, ¿no? Y realmente fue lo que me hizo el clic mental de decir, ostras, ahora entiendo lo que es un activo, lo que es un pasivo y lo que tengo que hacer para conseguir la libertad financiera. Yo al final, con las cafeterías, lo que era un autoempleado, ¿no? Que realmente eran unos negocios muy esclavos que dependían de mí y que no podía delegar al 100%. Entonces, eso no era un negocio que me daba libertad, era realmente un negocio que me hacía más esclavo de ese negocio. Entonces vi en la inversión inmobiliaria, a través de Carlos Galán, la posibilidad de conseguir la libertad financiera. Y pues como vi la luz, empecé. Hice el curso y entonces decidí hacer la primera inversión, que aquí es donde empieza mi camino como inversor inmobiliario. Ujú. Antes de que empieces a contar lo de las inversiones, es curioso porque tú lo normalizas, ¿no? Cuando la empresa os da ese toque de, oye, mira, dentro de 3 años
os vamos a tener que despedir porque la empresa va a cerrar. ¿Cómo tú das ese cambio de decir, ostras, voy a sacarme yo las castañas del fuego, voy a empezar a formarme, voy a hacer cosas para no depender de nadie, sino tener que ser yo quien me dé trabajo y poder salir de esta situación? Y justo os dicen de repente que no, o sea, ¿qué cambio de mentalidad por tu parte? De decir, ¿y ahora yo qué hago con todo este conocimiento? Y la gente que habría estado esperando, o sea, que desde que, me refiero a la gente que cuando os avisaron que iban a cerrar la empresa, se quedarían Mm. parados diciendo, uff, pues, qué putada, madre mía, dentro de 3 años, y ahora yo qué hago, pero no hicieron nada. Seguro, la gran mayoría. Y tú das ese paso y luego al final nada. Claro, la diferencia, si hubieran llegado al final esos 3 años y la empresa os hubiera tenido que despedir, habría gente que no habría hecho nada directamente, habrían pasado los años, se estaría lamentando de, me van a despedir, va a cerrar la empresa, es que malditos empresarios, pero no habría hecho nada para cambiar. Y quiero, o sea, hacer ese apunte, ¿no? Que como tú Sí, sí, dices, voy a ir yo un paso por delante, me ha venido esta situación, pero no voy a sacar la parte negativa, sino voy a aprovechar el tirón y hacer algo diferente y cambiar. correcto, es una reflexión súper importante porque ahí me di cuenta de que hay personas reactivas y personas proactivas, ¿no? En primer lugar, hay gente que es reactiva y que simplemente pues, se deja llevar por la vida y por el destino y realmente no hace nada por cambiar o por conseguir lo que quiere. Y muchas veces incluso hay gente que se queja y critica, ¿no? Y digamos que pone la responsabilidad en el exterior y no en el interior. Y hay pocas personas que realmente tomen las riendas de su vida, tomen la responsabilidad y ante una situación, una circunstancia que es igual para todos, pues ves como determinadas personas no actúan, no hacen nada, otras se quejan pero actúan y otros, que somos la minoría, de los que estamos medio locos, que vemos la parte positiva de esa situación. O sea, yo lo veo una oportunidad. Digo, hostia, esto mejor que me pase ahora, que tenía entonces pues 30 años, Claro. que no me pase con 55, ¿no? Ostras, pues yo me alegré, ¿no? De que me pasara siendo joven, teniendo experiencia, hablando idiomas. Digo, bueno, es que puedo hacer muchísimas cosas. Puedo irme, vamos, a cualquier parte del mundo, trabajar de lo que sea o montar mi propio negocio. En ese momento, pues lo que me daba más, lo que me hacía más ilusión era pues montar mi propio negocio y ser más libre, ¿no? Con la hostelería lo de la libertad está muy reñida, ¿eh? Te diste Ahí me cuenta equivoqué, enseguida. ahí me equivoqué. O sea, la idea inicial era esa y yo tenía un concepto, ¿no? Digo, hostia, una cafetería, pues desde fuera parece un negocio sencillo, ¿no? Y dices, bueno, si tengo Sí. personal ahí que está trabajando y tal, pues nada, que siga funcionando. Pero luego te das cuenta de que no es así, de que es un negocio que es muy exigente, que requiere mucho de la presencia, sí, de que estás abierto 365 días al año, muchas horas abierto al público y eso requiere pues que estés pendiente de muchos detalles, de los trabajadores, de los horarios, Del personal, de... sobre todo, que no Sí, dependes de sí, ti mismo, dependes del personal que te responda, encontrar buenos trabajadores, que eso verías también el problema, ¿no? Que es la problemática que hoy en día está a la orden del día, que en hostelería y en muchos otros negocios y sectores, que no hay gente que quiera trabajar. correcto, correcto. Y yo tenía mucha suerte en ese aspecto de que realmente teníamos muy buen personal para ser el sector de la hostelería, que como tú dices, todo el mundo, todos los empresarios de la hostelería se quejan del personal. Yo de verdad que doy las gracias del equipo que tenía, porque dentro de ser hostelería, tenía gente muy competente y podía confiar en ellos y realmente tenía el 100% de confianza. Pero aún así requiere mucha presencia y mucho compromiso por parte del propietario del negocio, porque si no, eso no funciona solo. No Mm. funciona solo. Entonces, el tema de la libertad, la verdad que no es lo que yo estaba Y bueno, dentro de la inicialmente. hostelería optaste por un negocio
burbuja, ¿no? Se puede llamar, como el tema de los cigarrillos electrónicos, hay algunas otros negocios que saltan y que de repente ves las calles que están llenas de este tipo de negocios, ¿no? Con el negocio de los Pokéballs que has dicho, fue un momento, Sí. ¿no? Cuando tú entraste que estaría en auge o empezando, ¿por qué te decantaste por este tipo de negocio dentro de hostelería y no cualquier otro tipo o Mm. temática? Sí, el tema de los pokés, porque yo vi una tendencia, como tú comentas, de que estaba en auge, que en Barcelona y Madrid estaba a tope, que había un montón de establecimientos de poké, y como Barcelona y Madrid son el reflejo de las tendencias, que cuando algo llega a España empieza por Barcelona y Mm. Madrid, dije, ostras, pues Tarragona, que es una ciudad grande, no tenemos poké. Entonces vi una oportunidad de negocio. Y sí, sí, abrimos el primer Poké de Tarragona y la verdad que fue genial. Y el negocio ya, ya lo traspasé, pero sigue funcionando y muy bien. Quiero decir que es un buen negocio y además yo me siento muy identificado con ese tipo de comida, porque es comida saludable y es comida que la gente que hace deporte, que va al gimnasio y tal, lo busca mucho porque lo puedes comer cada día, no es como las hamburguesas o las pizzas o los kebabs, ¿no? Que eso puedes comerte una vez en cuando, pero si comes muy a menudo, pues tendrás un problema de Ujú, salud tarde o temprano. El poke es algo que yo personalmente pues, lo consumía mucho y me gustaba mucho porque es saludable y es nutritivo. ujú. Bueno, y ya has adelantado que te deshiciste de estos negocios, tu etapa hostelera ya tuvo un inicio y tuvo un fin. ¿Qué hiciste con estos negocios? ¿Los traspasaste? ¿Compraste los locales y los vendiste? ¿Estabas alquilado? ¿Cómo fue ese cambio Sí, de hostelería a luego ya empezar con inversión en inmuebles, en viviendas? vale. Hubo un tiempo, poco, pero hubo unos meses que lo tuve en paralelo. O sea, que yo me inicié en la inversión inmobiliaria mientras todavía tenía los 5 negocios. Hice la primera inversión en paralelo y cuando vi que eso era factible, que funcionaba y tal, entonces ya me lancé con todo. Pero el punto de inflexión, mi primera inversión inmobiliaria fue a finales del 2021. Ujú, Y tú sabes que en el cambio de año pues nos ponemos objetivos, reflexionamos, vemos cómo ha ido el año y cómo queremos que vaya el siguiente, sobre todo. Entonces yo mi reflexión del año nuevo, del 2022, fue que no quería seguir atado a los negocios de la hostelería. Entonces yo tenía un socio en las cafeterías que había dejado su trabajo y que no sabía muy bien lo que iba a hacer con su vida. Entonces yo le propuse que se encargara él al 100% de las cafeterías, que se pusiera una nómina y que yo me quedaba como socio, pero que me desvinculaba del día a día. Entonces él no lo vio claro porque tenía otros proyectos en mente y me parece genial, pero como yo no quería seguir vinculado en el día a día de las cafeterías, le propuse esto. Digo, "Oye, mira, si tú no te quieres encargar y yo tampoco, digo, lo mejor es que lo traspasemos, ¿no?". Entonces uno de mis objetivos de 2022 fue traspasar o delegar las cafeterías. Como delegar no pude, me puse como objetivo traspasarlas, pero era un objetivo como que yo lo veía súper lejano. Digo, hostia, esto si lo hago durante todo el año, o sea, si llego a diciembre de 2022 y las he traspasado, ya estaría súper contento. Pues en marzo, en 3 meses, ya conseguí traspasar las 4 cafeterías. Además a personas diferentes, es decir, que no fue una operación de todo de golpe. Fueron 4 operaciones a la vez que yo seguía con la inversión inmobiliaria. O sea, fueron unos meses de auténtica locura, pero lo conseguí. Me parece que el último día fue el 31 de marzo y el 1 de abril pues ya me desperté y hostia, me sentía súper raro, súper ligero de decir, hostia, no tengo que mirar el móvil para ver qué ha pasado, qué incidencias tenemos hoy y qué hay que resolver. Y ya solo me quedaba el restaurante que a los pocos meses también, como éramos 2 socios, vendí mi parte y tan contento. Entonces ahí fue cuando ya me centré al 100% en la inversión inmobiliaria. Entonces empiezas ya año nuevo con nuevos objetivos y ahora ya sí quiero que empecemos ya a ir dando pinceladas sobre esa inversión inmobiliaria. Cuéntame cómo fue la primera inversión inmobiliaria o alguna que quieras destacar que sea o la que más te marcó, porque como ha habido varias en el camino, la que quieras compartir con nosotros. La que más me marcó, la que más recuerdo, la más complicada y en la que más aprendí, sin duda fue la primera, porque fue la que me puso al límite, que yo creo que fue una prueba que la vida me dijo, mira, si superas esta, ya puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Y la primera inversión empezó en verano de 2021, que yo terminaba el curso de libertad inmobiliaria con Carlos. Y nada, Carlos nos insiste mucho en hacer visitas, en conocer banqueros, en presentar ofertas, tal. Y bueno, yo tuve ahí unos meses que estábamos con la inauguración del restaurante, estábamos preparando la apertura del restaurante, del Poke, y se retrasó una máquina, teníamos que ir inaugurada a mitad de julio, y se retrasó la nevera principal y tuvimos que retrasar la inauguración 2, 3 semanas. Entonces digo, bueno, ahora que tengo este tiempo libre, que está todo hecho ya para abrir el restaurante, pero no puedo abrirlo, pues me voy a poner las pilas otra vez con terminar el curso y con hacer visitas. Entonces empecé a hacer visitas y en una de estas apareció una buena oportunidad, ¿no? Contacté con un API y me comentó que le acaba de entrar un piso, que procedía de una herencia y que el precio estaba muy bien. Pedían creo que 44.000 euros Ujú. y que todavía no estaba publicado. Entonces dije, bueno, pues vamos a verlo ya porque antes de que lo publiques lo quiero ver. Y nada, fui a verlo, me encajaba y el problema es que coincidía con que el mismo día, 4 de agosto de 2021, casualmente mi cumpleaños, el día que cumplía 35 años, pues ese mismo día inaugurábamos el restaurante al mediodía. Entonces tú sabes que cuando montas una empresa, inicias un negocio y tal, pues requiere una inversión. Y en ese caso yo invertí todo lo que tenía y me quedé con 1.000 euritos en la cuenta, ¿no? Vale, bueno, está bien, para pasar el mes de agosto, pues bueno, no me iré de vacaciones, pero al menos tendré para comer. Y nada, como tenía 1.000 euros en la cuenta y el piso me gustaba, la visita fue el día 4 por la mañana, antes de inaugurar justamente, digo, pues oye, si me lo reservas con 1.000 euros de arras, firmamos ya. Y digo, bueno, pero 1.000 euros es muy poco. Digo, bueno, pero da igual. Si me lo aceptas, te los doy ya, es que es lo que llevo encima. Digo, es que me pillas ahora que no llevo más. Y nada, me aceptaron las arras por 1.000 euros, firmamos. Y digo, bueno, pues ahora tengo 3 meses para inventarme alguna manera de conseguir lo que me falta, ¿no? Entonces me llegué a plantear, y hombre, yo había conseguido 2 hipotecas de importes bastante más grandes y tal. Digo, bueno, yo creo que esto, un importe tan pequeño, que al final negocio el precio en 42.600, igual el banco pues me da el 100%, ¿no? Y nada, pues me presento a un banco, a otro banco, a otro banco, hasta 8, y los 8 bancos me dijeron que no, que no me daban la hipoteca, ni el 80%. O sea, yo iba por el 100, pues ni el 90, ni el 80, ni el 70. Y nada, en el octavo digo, oye, está muy bien que me digas que no, pero explícame por qué y a ver qué puedo hacer yo para que me digas que sí. Y me enseñó pues la tasa de esfuerzo, como tenía las 2 hipotecas, una de la vivienda donde yo estaba viviendo y la otra, un piso de Salou, que había sido mi primera vivienda y que la tenía como alquiler turístico, pero al no ser un ingreso regular y constante, pues no lo podía computar. Entonces, claro, tenía 2 pedazos de hipotecas sin ingresos y tenía un coche que conducía en aquella época, un Audi A5, que valía más que el piso que iba a comprar. Entonces, claro, inteligencia financiera ahí todavía poquita. Y nada, pues con esos números, normal que no me dieran la hipoteca, ¿no? Ahora que ya entiendo un poco más del tema. Entonces, tenía 2 opciones. La fácil, que era renunciar a las arras y perder esos 1.000 euros, total, tampoco es tanto, o cambiar lo que hiciera falta en mi vida para conseguir esa primera inversión. Entonces, como siempre me han gustado los retos, pues elegí el camino un poco más difícil y tuve que tomar pues ciertas decisiones y hacer algunos cambios, como por ejemplo irme de alquiler. Yo vivía en un piso maravilloso en Tarragona, que me había costado 170.000 euros y, y nada, me fui a vivir a otro sitio con la grimilla por aquí, lo alquilé y con esos ingresos de alquiler ya demostrados al banco, con el contrato, la fianza, el primer recibo, pues ya pudo computarme ese ingreso. El coche, que también me gustaba mucho conducir ese maravilloso Audi A5, pues lo vendí y nada, pude cancelar el préstamo y volver al banco, al octavo banco que me había dicho que no, pero al menos me había dicho por qué, y le dije, mira, me dijiste que estos eran los motivos, pues los he solucionado. Ahora que me das la hipoteca, y me dijo, hombre, pues ahora sí, y me concedieron el 80%,
Lo que pasa es que, claro, esto había pasado un tiempo y Claro, las arras eso vencían. te iba a preguntar yo, que preguntar 8 bancos, que te respondieran 8 bancos, vender tu coche, alquilar tu casa, demostrar recibos, ahí se me van los 2 meses Está- de arras. Estábamos que estaban ya las arras a puntito de vencer. La inmobiliaria me preguntaba casi a diario, oye, ¿cómo llevas la hipoteca? ¿Cómo llevas la hipoteca? Y yo, bien, bien, todo controlado, Es que va todo muy lento el controlado. banco, yo no sé qué Sí, sí, pasa. sí. Sí, los bancos que ya sabes, han Ostras. pillado el mes de agosto, septiembre, que tal, van muy lentos. Y finalmente pues conseguí la FEIN poco antes de que vencieran las arras. Y ya cuando les envié la FEIN se quedaron más tranquilos. Le dije, oye, pues habla con los vendedores, que al final, bueno, es una herencia, a ellos les interesa vender, no les interesa ganar 1.000 euros de las arras y volverlo a poner a la venta. Y nada, hablando con ellos lo entendieron, me dijeron que sin problema. Me retrasé unas 3 semanas. La firma de arras era a principios de noviembre, pues nos fuimos a final de noviembre. Y el 3 de diciembre el piso estaba alquilado, ya tenía mi primera inversión funcionando y estaba súper contento. Entonces ya dije, el 2022 será mi año. Y fue cuando ya empecé a tomar todas estas decisiones de traspasar cafeterías, traspasar el restaurante y empezar a darle caña a la inversión inmobiliaria de verdad. ¿Y esa primera inversión, ese piso lo destinaste a alquiler tradicional? Sí, alquiler tradicional y a día de hoy sigue con el mismo inquilino y súper contento y sin ningún problema. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿y cómo empieza ese 2022? Que apunta maneras y yo creo... Empieza fuerte. Primero, con el traspaso de las cafeterías, que eso fue una tarea también complicada y exigente, porque fueron muchas operaciones en poco tiempo, con diferentes personas y diferentes formatos, porque en algunas vendimos la SL, en otras subrogamos los trabajadores, en otras no, en otras traspasamos solo el negocio. Bueno, ahí hice un máster acelerado también de traspaso y venta de negocios. Y paralelamente no tenía liquidez, porque claro, yo ya te dije que no tenía ni para la entrada del primer piso, que tuve que vender el coche y al final pues recuperé el préstamo que había hecho a la SL para abrir el restaurante y gracias a eso pude dar la entrada del primer piso, pero me volví a quedar a cero de liquidez. Entonces pensé formas creativas, imaginativas de conseguir liquidez y se me ocurrió una muy buena que era ampliar la hipoteca de la que había sido mi primera vivienda, la de Salou, la que ahora tengo en alquiler turístico, que como había ido pagando durante varios años la hipoteca y como anteriormente no tenía la cultura financiera que tengo ahora de inversión, lo que hacía era ir amortizando hipoteca cuando tenía algo de dinero ahorrado, muy típico. Claro. Ujú. Pues resulta que me quedaba por pagar 80.000 euros y el piso lo tasé y salió la tasación en 230.000. Entonces dije, wow, tengo aquí un margen brutal para ampliar la hipoteca y conseguir liquidez. Entonces me fui a un par de bancos, les propuse el tema y lógicamente era traspasando la hipoteca de un banco a otro porque en mi propio banco no le interesaba esa operación, pero al llevarla a otro banco como nuevo cliente, pues sí que les interesaba. Y conseguí ampliar los 80 que debía más 50.000 euros para una reforma que yo iba a hacer en mi vivienda supuestamente habitual, que era la de Salou. Entonces el banco me dio esos 50.000 euros y cuando los tenía en la cuenta, digo, hostia, qué bien, ¿no? Ya tengo gasolina para empezar a invertir. Y bueno, pues al final no hice la reforma, como te puedes imaginar, para la que había pedido el dinero y utilicé esos 50.000 euros para la entrada. Al principio mi idea era, digo, pues con esos 50.000 compro un piso y ya tengo la segunda inversión sin deuda, pero digo, ¿qué sentido tiene eso sin utilizar el apalancamiento? Entonces pensé un poquito más y dije, pues divido esos 50.000 euros en 4 entradas para 4 inversiones que tendré que hacer en paralelo porque estoy al límite de la tasa de endeudamiento. Y pues otra vez me até la manta a la cabeza y busqué 4 pisos que me salieran bien los números y con unas arras lo suficientemente flexibles. Entonces ya descarté los pisos de banco, que ahí pierdes tú el control del tiempo, y busqué 4 pisos de particular para comprar casi a la vez. Casi a la vez, pues fue entre el primero y el último un mes y medio aproximadamente. Wow. Eso es empezar el Entonces año fuerte y lo demás son tonterías, ¿eh? a tope, a tope. Pasé de 3 a 7 pisos en un mes y medio. Wow.
Wow. Y claro, todos con hipoteca, todos ofreciendo, o sea, entregando lo mínimo de capital Sí, inicial, de fondos propios, y todo, esas sí. hipotecas como, claro, la gente y yo misma nos preguntamos si hay gente que tiene miedo de ir, yo no es mi caso, yo sí que digo que cuando vayas a pedir una hipoteca, que mires en todos los bancos, porque los bancos no saben que estás mirando en todas las hipotecas, o sea, en todos los bancos. Mm. Pero claro, cuando ya está la cosa, que ya va en marcha, que ya tienes la FEIN de varios bancos, al final eso no existe un registro, no llega un momento que salta la alerta por parte de algún banco, te salió redonda la jugada, pero podía haber pasado, ¿no? Me salió bien y reconozco que podía haber salido mal, pero supongo que la suerte de principiante o se alinearon todos los astros y tuve mucha suerte y supe jugar las cartas, pues las entidades que iba hablando, pues todas me iban aceptando la financiación, justito, pero me iban aprobando las operaciones y al principio empecé solo diciendo que quería una hipoteca, pero que todavía no tenía el piso elegido, que estaba mirando piso. Entonces, en función de las condiciones que me iban dando, pues fui colocando cada piso según el importe donde me interesaba, ¿no? Ujú, Y incluso en una entidad tuve que hacer un cambio de piso a última hora, porque suerte que no era con hipoteca, era un préstamo personal con la ley de crédito hipotecario, estos que son a 10 años, con tarifa muy parecida a la hipoteca, pero que no cargan la vivienda. Entonces, no, ujú, como no hay hipoteca en vinculación del préstamo con la vivienda, al final es un préstamo personal, aunque con mejores condiciones, pero no está vinculado a ese piso en concreto, pues lo pude cambiar. Y sí, sí, fue bastante locura porque ya te puedes imaginar, ¿no? Si ya cuesta gestionar dos hipotecas en paralelo, imagínate cuatro, que hay momentos que hasta me liaba, que no sabía con qué banco estaba hablando de qué piso. Pero como bien has dicho, podía haber salido mal, pero salió bien porque yo me enfoqué en que saliera bien. ujú. ¿Y esas hipotecas que sacaste eran fijas, variables? Bueno, ya has dicho que uno era préstamo personal. Sí, dos fueron préstamo personal a 10 años, uno fijo y uno variable. La fija en aquel momento me parecía cara y ahora me parece muy barata porque era al 2,95 y la variable era el 1% y las dos hipotecas eran una fija al 1,4 que ahora eso es totalmente Ujú, inaudito hoy en día, y la otra era variable, pues cerca del 1% de diferencial. ujú. O sea, bueno, Y hipotecas todas al que... 80, sí, todas al 80% de Ujú. financiación. Claro, porque además, esa es otra pregunta que me había salido, cuando tú ibas a los bancos, a los cuatro bancos, a decir que querías la hipoteca, para todas decías que era primera vivienda. Por supuesto, por supuesto. Ahí tienes que tener, la verdad, que mucha capacidad de convicción y de persuasión, porque cuesta de creer, ¿no? Cuando tienes dos viviendas de importes bastante superiores en propiedad y le cuentas al banquero que te vas a vivir a un piso de 40.000 euros o 50.000, pues tienes que aguantarte la risa y muchas veces ellos saben que no es así, pero bueno, al final al banco también su negocio es dar financiación y hay que entender que esto no es un delito, esto simplemente es un tema comercial, que el banco tiene una tarifa y unas condiciones para primera vivienda porque asume menos riesgo teóricamente. Yo nunca lo he entendido así porque si eres inversor y tienes conocimiento y educación financiera vas a gestionar mucho mejor ese dinero que te prestan que una persona que lo compra para su primera vivienda y a lo mejor no ha hecho los números de sus gastos y tiene otros gastos o un nivel de vida que no es compatible con esa operación. Pero bueno, Incluso que si le dices al banco que es para inversión, aún te dan menos que para una segunda vivienda, te pueden dar el 40 o el 50% que en vez del 60 o el 70% que te pueden dar para que te compres un apartamento en la playa y que vayas 2 veces al año y lo tengas cerrado y no te esté dando ningún beneficio. O sí, pero por la regla general, no. Exactamente, tal cual lo has dicho. O sea, hay las tres tarifas, la de primera vivienda que es la mejor, la de segunda residencia que es un poquito peor, pero mucho mejor que la tercera, que es la de inversión, Ujú, que es un desastre en porcentaje, en plazo y en condiciones. Y es curioso porque, claro, si tú lees a grandes inversores, ¿no? Como Kiyosaki, que te dice, ostras, compra activos y no compres pasivos, ¿no? Pues el banco te está facilitando y favoreciendo y animando a que compres pasivos, a que compres segunda residencia, que te lo facilitan mucho más que si haces una inversión, que realmente la inversión, si mínimamente la has analizado, la has estudiado y has hecho los números,
hostia, es que se va a pagar sola y encima te va a dar un cash flow adicional y una amortización de la deuda a largo plazo, una revalorización que no hay que ser muy inteligente financieramente para verlo, ¿no? Pero bueno, como esas normas no las ponemos nosotros, las ponen los bancos, pues simplemente tenemos que saber jugar con ellas y aprovecharlas a nuestro favor. Muy bien. De igual forma también que con los préstamos personales, depende del destino que le vayas a dar o a ese uso que le vayas a dar al dinero que te prestan, también es a un porcentaje. Nosotros también, bueno, yo saqué un préstamo personal también, pues diciéndole al banco que era para una cosa y luego resultó ser, al final, como tú dices, ¿no? Al final no hice eso, al final no hice la reforma como en tu piso y lo destiné a otra cosa, porque también pides un préstamo personal indicando que es para inversión y el interés todavía es más alto. Dices, ostras, si pides una reforma o para casarte, por ejemplo, pido un préstamo porque me voy a casar, para pagarme la boda, pues a lo mejor hasta es más económico que para inversión. Son cosas de Sí, locos, pero bueno, como tú dices, hay que saber jugar las cartas, hay que contar con esa información y bueno, pues saber ahí negociar. totalmente. Bueno, entonces, a día de hoy, después de esas 4 compras tan interesantes, ¿has hecho alguna compra más a posteriori de esas? Sí, lo que hice a continuación de esas 4 compras en paralelo fue poner los pisos en alquiler lo antes posible. En uno incluso me puse un reto, como hemos comentado antes, mi vena competitiva, dije, a ver en cuánto tiempo soy capaz de alquilar el piso, ¿no? Y firmé en la notaría, salía a las 2 del mediodía y a las 6 de la tarde estaba firmando el contrato de alquiler y entregando las llaves. Lo que hice fue poner el anuncio 3 días antes y ya pues organizar las visitas para esa tarde, la documentación con el sobre de impago ya estaba gestionada y en cuanto la primera, bueno, fue la segunda o tercera visita, le gustó el piso, lo reservó al momento y alquilado. Pero bueno, eso como anécdota, puse los 4 en alquiler y una vez que tenía los 4 seguros de impago y los 4 recibos de los mismos ingresos de alquiler, me fui a por otra ronda. Y en la siguiente ronda, como, ¿sabes? Lo bueno es que cuando el banco ya ve que tienes un sistema, ¿no? Que tienes pues, seguros de impago, que las cuotas que pagas de hipoteca son muy inferiores a lo que cobras de alquiler, ¿no? Una relación más o menos de 1 a 3, empiezan a ver un sistema, ¿no? Dicen, bueno, este ya no es un aficionado o un loco que ha venido aquí a hacer cosas raras, sino que ya empiezan a ver un sistema. Entonces, mi ratio de endeudamiento bajó porque el alquiler, aunque no lo cuentan al 100%, en el peor de los casos te lo cuentan al 50%, pues aún así era superior a las cuotas de hipoteca o de préstamo que pagaba. Entonces, esa segunda ronda la pude hacer bien y en vez de hacer 4 operaciones, pues ya hice 3, porque tampoco quería volverme loco y porque encontré 3 operaciones interesantes. Si hubiera encontrado 4, pues igual hubiera repetido, ¿no? Pero sí, hice esas 3 operaciones. Sí que había dos que eran de banco, que ahí los plazos me bailaban un poco, pero como tenía un cierto margen ya con esas entradas extra de alquileres y ya había quitado algunos préstamos personales que tenía a través de las empresas, que tenía riesgo indirecto, bueno, fui limpiando un poco mi situación y organizando mi situación financiera. Entonces fue un poco más fácil esa segunda ronda que la primera y mucho más fácil que la primera inversión, que solo fue una, pero que me costó como 10 veces más que las siguientes. Claro, es normal, la experiencia es un grado y al final pues ya, Sí. ya llevaba recorrido. También los contactos, al final ya en las últimas operaciones ya he repetido con entidades que ya me conocen, que ya no les tengo que contar películas, ya saben que hago las cosas bien y entonces ya son ellos los que me ayudan a conseguir la financiación y no les tengo que contar historias raras. Ujú. ¿Y esas viviendas están todas en Tarragona, en la provincia, en la capital? ¿Dónde es tu zona? ¿Por dónde inviertes? Tarragona Capital tengo la vivienda donde yo vivía y actualmente la tengo alquilada porque la tuve que alquilar para conseguir la primera hipoteca y de hecho la tengo alquilada con opción a compra, o sea que pronto dejaré de tener esa vivienda. El resto las tengo en barrios que pertenecen a Tarragona, pero bueno, son barrios de zonas humildes, trabajadoras, que están bien.
y en algún pueblo. Pueblos como puede ser Vilaseca, puede ser La Canonja, puede ser Constantí. Son pueblos que están muy cerca de Tarragona o de Reus y que son pueblos tranquilos, que tienen todos los servicios, tienen centro médico, colegios, institutos y que se vive muy tranquilo, son seguros y hay muchísima demanda de alquiler. Ujú. Y esas viviendas que dices que, bueno, son precios económicos, ¿no? Al principio ya has dicho que con esos 50.000 euros que sacaste al rehipotecar y tasar esa vivienda que tenías, con esos 50.000 diste entrada para 4. Entonces, bueno, Sí, pues a unos 12.000 euros aproximadamente cada entrada. Son viviendas, si están ubicadas en zonas humildes y demás, pero ¿cómo llegas a esas viviendas? ¿Cómo las consigues? ¿Tienes una red de contactos? Porque ya inmobiliarias y demás APIs ya conocen cómo trabajas y cuál es tu modelo de negocio, o te las buscas tú mismo. vale, pues muy buena pregunta. Esto es un caso similar al de los bancos, ¿no? Que la primera ronda cuesta porque no te conocen, pero la segunda ya cuesta menos, pues ya te conocen, hay una confianza y hay un conocimiento ya de lo que haces y de cómo eres y cómo haces las cosas. Entonces con los APIs pasa lo mismo. Yo empecé pues tirando de idealista y de llamar a agencias y de hacer muchas visitas y al final por número de visitas es cuestión de tiempo que aciertes, ¿no? Que des con el API, que des con el piso y que hagas ese primer contacto. Y yo siempre lo digo, que está muy bien hacer visitas y generar confianza, empatizar con los APIs, tal, pero la mejor manera de generar una red de contactos es comprando pisos. Entonces, cuando compras pisos, lógicamente se acuerdan mucho más de ti que si haces muchas visitas y te llevas muy bien con ellos, pero no les compras. Y si además cuando compras les das el piso para que lo alquilen, pues se acuerdan bastante más de ti. Entonces, con esas primeras rondas hice los primeros contactos y entonces las siguientes viviendas ya me fueron llegando a través de esos mismos contactos. He ido haciendo alguno nuevo, pero generalmente me gusta repetir y mantener esa red de contactos fuerte. Ujú. Y luego dices que les dejas la gestión a las inmobiliarias para que hagan ellos, que se encarguen del alquiler, pero que se encargue del alquiler simplemente de buscar a un inquilino, o en un servicio de gestión integral en el que tú no te enteras de que tienes inquilinos, que ellos se encargan de todo. Yo hasta ahora lo que he delegado es solo la búsqueda del inquilino. Lo que es la gestión, al ser alquiler tradicional, el trabajo que me da es mínimo. Piensa que yo vengo de la hostelería, entonces el negocio del alquiler tradicional de inmobiliario me parece un chiste, ¿no? Comparado con el estilo de vida que tenía antes. Entonces no me cuesta nada, incluso me gusta mantener ese contacto con los inquilinos. Yo tengo visión de empresario, entonces para mí cada piso es como una empresa y mi cliente solo es uno, que es el inquilino. Entonces me gusta cuidar al inquilino, me gusta hablar con él, me gusta si hay un problema solucionarlo rápido, porque no sé lo que tardaría la inmobiliaria en solucionarlo, pero no tiene solo ese piso en gestión, tiene muchos, entonces dudo que tengan la misma agilidad y el mismo trato cercano. En el futuro, dependiendo del volumen y de mi estilo de vida, pues siempre tengo la posibilidad de delegar el 100% de la gestión y es muy fácil delegar la gestión de alquiler tradicional. Otra cosa sería habitaciones y el turístico también lo tengo delegado, ese sí que lo tengo 100% delegado porque no quiero estar pendiente de cambios de llaves y limpiezas y coordinar todas estas historias, pero el alquiler tradicional es que no me supone ningún esfuerzo. Ujú. ¿Y tú inviertes como persona física o como persona jurídica? Pues ya has alcanzado cierto volumen, ¿no? Es la eterna pregunta de todos. Ya tengo X inmuebles, me protejo más a mí mismo, protejo el patrimonio. ¿Cómo inviertes tú? Bueno, yo me he centrado primero en crecer y luego ya siempre estamos a tiempo de optimizar, ¿no? Yo veo muchos casos de inversores que no han empezado todavía a invertir y ya están pensando si hacen una sociedad o si... A ver. Empieza primero, aprende, genera volumen y luego ya optimizaremos, ¿no? Entonces yo de momento estoy haciendo como persona física, sobre todo porque como destino el 90% de mis pisos al alquiler tradicional, pues tenemos la deducción fiscal del 60%, que ahora, bueno, bajará al 50%,
lo que sea, pero como sociedad no tenemos esa ventaja fiscal. Sí que se habla mucho de la reducción con las sociedades de 8 inmuebles, que antes era pues una reducción del 85%, creo, del impuesto de sociedades, ahora es menos, pero también hay que cumplir una serie de requisitos, que hay que tener un trabajador a jornada completa, entonces lo que te ahorras por un lado, te lo gastas en seguridad social por otro, y en fin, que yo hasta ahora me va bien como persona física. Si cambian las reglas del juego con la nueva ley de vivienda, si entra en vigor y se aplica, pues ya cambiaremos la estrategia, ¿no? Pero no me preocupa porque se puede cambiar. Simplemente hay que saber jugar con las reglas del juego, que no las ponemos nosotros, las ponen otros, pues simplemente hay que modelar la estrategia en función de esas normas. Ujú. Bueno, y ahí en Cataluña ya ha habido casos de aplicaciones de restricciones de los precios, o sea, haciendo topes al precio del alquiler, que no han funcionado, que lo que han hecho ha sido causar todo lo contrario. Ahora esta nueva ley de vivienda, pues con las zonas tensionadas, después de las elecciones autonómicas, ahora a las puertas de las elecciones generales el próximo mes de julio. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué opinión te merece a ti esta nueva ley de vivienda? ¿Ves algo positivo? ¿Ves algo negativo? ¿Qué opinión te merece a ti como inversor? ¿Cómo crees que te va a afectar o si te ha afectado ya? Pues afectar ha afectado ya, porque aunque no se haya aplicado casi nada de todo lo que se hablaba, el miedo ya existe, ¿no? Entre los inversores, entre los propietarios y los grandes tenedores, y eso ya tiene un impacto en el mercado, porque el mercado se mueve por emociones. Y realmente a mí no me preocupa demasiado por lo que te comentaba antes, ¿no? Que yo, pues, cuando cambien las normas del juego, pues cambiaré mi estrategia en función de esas normas, ¿no? No me preocupa especialmente, siempre hay posibilidades de cambiar. Y yo lo que veo es que cuando hay cuando pasan estas cosas, todo el mundo ve un problema, pues yo veo oportunidades. Y creo que habrá más oportunidades porque habrá mucha gente que se salga del mercado, unos por el aumento de los tipos de interés, otros por los rumores sobre la menor protección con la nueva ley, aunque al final puede ser que cambie el gobierno porque hay elecciones y todo esto es campaña preelectoral. Y puede ser que en las elecciones, según lo que salga, pues esto se quede en nada o que se aplique una parte muy pequeña de lo que se ha dicho. Entonces, yo creo que hay que aprovechar simplemente que mucha gente actúa por miedo y por emociones, y los que tenemos un poco mejor control de esas emociones y no nos dejamos influenciar por lo que se dice en las noticias y en los periódicos y en general, pues podemos aprovechar y tener mejores oportunidades porque habrá menos compradores en el mercado y eso hará que los precios, lógicamente, bajen Ujú. Y o no bueno, suban tanto como podrían. sí, bueno, ahora datos recientes que han salido, el otro día yo lo anunciaba en un vídeo, las ventas caen, la firma de hipotecas cae, pero el precio de la vivienda sigue subiendo actualmente. Estamos en un momento que todo apunta a que va a caer, pero estamos ahí todos a la espera, a ver si cae. Bueno. Pero bueno. Sí, aunque no tengamos una bola de cristal, sí es verdad que el primer paso para una bajada de precios ya se ha producido, que es que ha frenado el número de operaciones, ya respecto al año pasado ha bajado, y lo lógico es que a continuación de esto se frenen los precios, al menos se frenen. No sé si llegarán a bajar o no, lo lógico sería que sí, pero como también estamos en un escenario de inflación muy alta que llevamos muchos años sin ver, pues puede ser que la inflación empuje los precios hacia arriba y haya estos otros factores que los empujen hacia abajo y al final se queden más o menos igual, o no suban tanto. Entonces ya veremos. Pero al final creo que lo importante es la mentalidad y la filosofía de decir, oye, pues yo me aprovecho de las oportunidades que genere este miedo generalizado. Ujú. ¿Y cómo es tu piso ideal o el tipo de inversión que vas buscando? ¿Cuáles son los requisitos que buscas que tenga una vivienda? ¿Los que tenga o los incondicionales?
cosas que no pueden no tener? ¿O en qué te basas para elegir una vivienda para invertir? Muy bien, pues primero en el precio. Esto cuando empecé, claro, como mi recurso limitante era la liquidez, pues miraba mucho que el precio fuera lo más económico posible para que esa liquidez que tenía me durara para el máximo número de operaciones posible. Ahora ya me fijo un poco más en la calidad de la vivienda, pues últimamente he comprado algunas que son de obras un poco más nuevas, del año 2005, 2010. Y también miro más el cash flow que la rentabilidad bruta. Cuando empecé era mucho el mínimo precio, máxima rentabilidad. Pero al final, cuando tienes alquileres de 450 euros, como fue el caso del primer piso que compré, pues el cash flow que te queda es justito, pueden ser 200 euros limpios después de impuestos. Y cuando he pasado a pisos de un valor un poco más alto, de 60.000, incluso 70.000 euros, con alquileres que ya se van a los 600, pues resulta que como la financiación es a 30 años, la hipoteca no sube proporcionalmente, o sea, la cuota sube un poco, pero no tanto como el precio de compra en proporción, y el cash flow que me queda en estas operaciones es más alto, es rozando los 300 euros netos después de impuestos. Entonces, para mí, ahora son más interesantes estas operaciones. O sea, el piso modelo sería un piso de entre 60 y máximo 70.000 euros, que se puede alquilar por 600, o si se puede alquilar por 700 mejor, ¿no? Pero ese rango de precios, que mínimo tenga dos habitaciones. No me gustan los de una habitación y no tengo ninguno porque es un producto ya que te limitas mucho, ¿no? A una persona sola, una pareja joven que no quiera tener hijos, pero que enseguida se les queda pequeño. Y con dos habitaciones ya accedes a la mayor parte de los públicos. Y luego el de tres habitaciones, que es el ideal, ¿no? El que todo el mundo busca. Tengo alguno de cuatro, tengo uno de 4 habitaciones, que también va bien para familias grandes. Y idealmente, si no tienen ascensor, claro, lo mejor es un primero, pero no siempre encuentras un primero sin ascensor. Y tengo pues, algún segundo, tercero, máximo cuarto, más de un cuarto no me gusta sin ascensor. Y luego, si tienen A los ascensor, pues inquilinos tampoco. lógicamente, yo me pongo en el lugar del inquilino y me imagino que vivir en un quinto sin ascensor, pues, a ver, para estar en forma sí, ¿no? Porque no hace falta que vayas al gimnasio, pero hostia, a la hora de hacer mudanzas, de hacer alguna reforma o de subir la compra, pues te acuerdas de que Sí. cuando salga un primero sin ascensor te irás rápido de ese piso. Mm. Y luego con ascensor, pues lo más alto posible. Tengo un sexto con ascensor con vistas al mar, aunque está un poco alejado del mar, pero como está bastante alto se ve. Y luego pues tengo algún segundo, tercero. El ascensor, pues bueno, siempre es una comodidad para el inquilino y siempre accedes a un inquilino, a un rango un poco mejor de precios de alquiler y de perfil del inquilino. Y nada, yo creo que hay que diversificar un poco, tener ¿Qué, un poco de todo. qué importancia le das a la revalorización de las viviendas? ¿Te fijas mucho en ella a la hora de comprarlas o te centras más en el precio de compra que sepas que puede estar por debajo de precio de mercado para en ese mismo momento y pensando en ese cash flow, que es lo que más te llama? Vale. Muy buena pregunta. La revalorización para mí es un poco especulativa, ¿no? Porque nadie tiene una bola de cristal y hay zonas que hoy son muy buenas y dentro de 5 años a lo mejor no lo son tanto, y zonas que hoy son regular y de aquí 5 años se han arreglado porque han puesto un colegio o han puesto un hospital o han hecho algo, algún cambio, una promoción nueva, y de repente una zona o van a hacer un parque y, hostia, esa zona que antes estaba mal ahora está bien, y la que está bien ahora no está tan bien. Entonces, como no me gusta especular y tengo muy claro el perfil de inversor que soy ahora mismo, que hay dos tipos de ganaderos, ¿no? El de leche y el de carne, ¿no? Cuando tienes una vaca, entonces el ganadero de carne es el que juega con la revalorización de su activo, que sería la vaca, y el de leche es el que simplemente vive del cash flow, ¿no? De lo que generan los activos. Entonces yo soy de leche, yo me gusta el cash flow, me gustan los alquileres porque es lo que me da la libertad financiera. Yo, si el piso lo compro por 50.000 y ahora vale 60.000, pues está muy bien, pero no lo voy a vender porque yo quiero que me genere cash flow todos los meses. Sí que hay que mirar de no comprar en zonas conflictivas, porque
algún día pues, te puede interesar venderlo pues, por cambiar el tipo de activos en tu cartera o porque cambio de estrategia o por lo que sea, ¿no? Pero no me obsesiono con ese punto. Me centro más en el cash flow que genera cada piso y sobre todo que no sean en zonas chungas, problemáticas. Ujú. Y al comprar viviendas de precios muy ajustados, de precios bajos, mm, cuando tienes que hacer el trámite del tanteo y retracto con la Generalitat, ¿no Mm. estás un poquito preocupado? De decir, he estado yo aquí peleando, Tres, peleando tres precio, pisos, negociando en tres. tres- tres pisos les he conseguido ya, pues al final les estoy haciendo yo de API a la Generalitat. Estoy encontrando las mejores oportunidades, pasando la oferta, me la aceptan y cuando hacen la visita, pues mira, se lo quedan ellos. Bueno, no pasa nada, hacemos una labor social ayudando al gobierno. Pero sí, sí, me ha pasado 3 veces ya. Ujú. Bueno, por lo menos cuando te quitan, ¿no? Ese piso y se lo queda la Generalitat, ya dices, mira, ya sé que en este edificio no tengo que invertir. Por lo Eso menos es. ya. Y además es un refuerzo positivo de que estoy haciendo las cosas bien y estoy encontrando buenas oportunidades, porque para que lo compren ellos es que el piso tiene que estar bien de precio y en buen estado, si no, no se lo quedan. Sí, por eso, porque los pisos que tú compras intentas que estén todos reformados o que tenga una reforma mínima o te metes en reformas, ¿cómo son? De momento yo estoy evitando reformas grandes, reformas integrales no me quiero meter porque, bueno, supone, aparte del tiempo y el esfuerzo que requiere, es un tema también del roce, ¿no? Del retorno de tu inversión, que como la inversión no se financia, la reforma, perdón, no se financia con el banco, pues el retorno sobre tu inversión es mayor. Y aparte se dilata el tiempo entre que compras el piso y lo pones en alquiler, en rentabilidad. Entonces yo lo que estoy buscando son pisos con lavado de cara. Yo lo máximo que me he gastado en un lavado de cara han sido 3.000 4.000 euros, que es decir, pisos de banco, pues que le falta el calentador, que hay que cambiar el horno, la campana, arreglar un poco todo el lavabo, pintar alguna ventana, alguna persiana, pero no reformas integrales de momento. Eso yo lo veo más para la otra modalidad que es el fix and flip, ¿no? De comprar, aportar valor y vender con un margen más amplio. Ahí sí que merece la pena complicarse porque tienes pues una gratificación más grande, pero en caso del alquiler tradicional, para mí la operación ideal es que el piso esté para entrar a vivir, sea de particular, y yo el día que firmo en la notaría le doy las llaves a la inmobiliaria, que lo alquile lo antes posible y a funcionar. Eso es lo ideal. Todo lo que se dilate en el tiempo, pues es rentabilidad que perdemos y además tiempo, ¿no? Y energía que tienes que estar pues, pendiente de la reforma o en este caso del lado de cara, pero un lado de cara es mucho más sencillo, ¿no? Que una reforma integral de meterte en instalaciones de agua, luz, cocina, lavabo a fondo, todo eso son palabras mayores. De momento no. Sí, se va en tiempo y en dinero, ¿no? Al final, el tiempo que estás invirtiéndolo en una reforma, pues estás dejándolo de ganar ya de forma inmediata, ¿no? Más que si es simplemente un lavado de cara, pintar y pues eso, poner algún electrodoméstico que falte y poco más. Y el piso Eso que has es. dicho que tienes de 4 habitaciones, a muchos les habrá saltado la alerta de, ¿y ese por qué no lo alquila por habitaciones? ¿Por qué no le da el salón? Ya tiene 5, ¿no? Ahora que está tan en auge el alquiler por habitaciones. ¿Te has planteado convertir algún tradicional en alquiler por habitaciones o cómo? Mira, es curioso, pero justamente ha sido al revés. Yo el penúltimo piso que compré era un piso con perfil de alquiler por habitaciones, ¿vale? Porque estaba en el barrio universitario de Tarragona, muy cerca de la universidad. Tenía 3 habitaciones, pero el comedor era muy amplio y se podía hacer la cuarta habitación en el comedor, que es lo que hace que salgan muy buenos números para alquiler por habitaciones. El importe del piso era perfecto, eran 60.000 euros, con lo cual, haciendo la cuarta habitación en el comedor, podía sacar unos 1.000 euros brutos de alquiler, menos los gastos que tienes que pagar, como que no tienes que pagar en alquiler tradicional, pero sí en habitaciones, que puede ser en internet, la limpieza si la incluyes, tienes más rotación y tal. Pues bueno, yo calculaba que me quedaban unos 900 euros de ingreso, luego hay que restar los gastos, ¿no? Pero me di cuenta de que el tiempo que tenía que dedicarle a ese piso para ponerlo en alquiler por habitaciones era, si los ingresos eran quizá un 30% más que el tradicional o un 25%,
pues el tiempo que tenía que dedicarle no era un 30% superior, era 10 veces más, ¿no? Porque tenía que hacer esa pequeña reforma de montar la cuarta habitación en el comedor, amueblar las 4 habitaciones, equipar todo el piso para electrodomésticos, utensilios, que no faltara nada para que puedan entrar las personas, los inquilinos de alquiler por habitaciones que no van con muebles, van con una mochila con la ropa. Entonces, tienes que equipar el piso muy bien. Y yo empecé a hacer una lista de todo lo que tenía que hacer y al lado puse el tiempo y luego puse el dinero que iba a ganar de más cada mes. Entonces la hora que tenía que dedicarle no me compensaba el precio hora. Entonces dije, mira, si lo puedo alquilar por 600 euros, lo alquilo tradicional. Lo puse en alquiler y en menos de una semana se alquiló. Entonces me eché atrás y a última hora, cuando vi el volumen de trabajo que se me venía, dije, mira, ¿sabes qué? Alquiler tradicional y desde hace ya 5, bueno, 4 meses y pico, casi 5 que está alquilado ese piso y no me ha dado ningún problema. En cambio, si fuera por habitaciones, pues como mínimo hubiera tenido ya rotación de un par de inquilinos y mucha más gestión de puesta en marcha de ese piso. Sí es cierto que luego el cash flow sale mucho más alto y la rentabilidad es prácticamente el doble, pero al final hay que valorar también el tiempo, ¿no? Cuando el tiempo es un recurso limitante y le das valor a tu tiempo, pues creo que es un factor que hay que ponerlo en la ecuación que muchos inversores no lo hacen. Ujú. Porque ¿qué rentabilidades estás sacando a tus viviendas aproximadamente? ¿La que más te está dando o una media entre las que tienes? Sí, en alquiler tradicional todas entre el 10 y 12% bruto. En el turístico, bueno, es otra historia, pero sí, en tradicional entre 10 y 12% bruto. Y sí, todas están en ese rango de precios. En habitaciones, hice los números y me iba casi al 20% bruto, o sea, prácticamente es el doble de rentabilidad. Pero en cash flow al final yo contaba, y bueno, son 300 euros más al mes, pero si en vez de dedicarle una hora como alquiler tradicional, le tengo que dedicar 10 o 15 horas, pues no, no me compensa. Prefiero dedicar ese tiempo a otras cosas que aportan más valor y la gestión del alquiler por habitaciones no es tan fácil de delegar como la del alquiler tradicional, ¿no? El alquiler tradicional, tú vas a cualquier inmobiliaria y le dices, mira, tengo tantos pisos, ¿cuánto me cobras? Y por un precio muy razonable se encargan de la gestión. Pero el alquiler por habitaciones, ya de entrada hay muy pocas inmobiliarias que lo hagan y de las que lo hacen hay que ver las que lo hacen bien, porque es un negocio muy de detalles, ¿no? De temas de convivencia, de mal uso y no es tan fácil de delegar. Ujú. Muy bien. Y al final, porque me he perdido un poco ya, las últimas 3 operaciones que hiciste ya en paralelo, ¿con esas ya finalizaste en el 2022 o has continuado invirtiendo? Ahora en el 2023 ¿te has comprado algún otro inmueble o cómo han ido las inversiones? En 2023 he hecho dos más y ahora tengo dos arras en marcha, que las dos están sujetas a tanteo y retracto y no lo tengo muy claro que no me lo vayan a quitar, pues son dos oportunidades muy buenas, en buena zona y muy buen precio. Así que nada, toco madera y ojalá que no se los quede la Generalitat. Y los dos que compré, uno fue para alquiler tradicional, fue este que te he explicado último, que iba a hacer alquiler por habitación y al final me arrepentí y lo tengo en alquiler tradicional. Y el otro ha sido mi primera operación de fix and flip, por llamarle así, pero bueno, que ha sido un mini flip, ¿no? Porque fue un piso que lo compré muy económico porque era de un fondo de inversión y bueno, hice una oferta muy a la baja y me la aceptaron. Entonces, de reforma no le puedo llamar ni reforma. Lo único que he hecho ha sido ponerle la cocina que no estaba terminada y arreglar un mueble de un lavabo que faltaba. Total, 2.000 euros de reforma, si le podemos llamar así. Y lo he puesto a la venta por bastante más. Entonces, ahora estoy en el proceso de venta y será mi primera operación de flip con importes muy pequeños y simplemente es para practicar y para aprender. Ujú. ¿Y qué porcentaje esperas sacarle de margen, de beneficio? Ahí quedará el optimista casi un 30 y el pesimista un 22-23%. Ujú. Muy bien. Bueno, como tú eres muy, muy positivo, ¿no? Y poco pesimista, te vas Sí, al más alto.
Sí, pero esta operación, como lo que valoro más es el aprendizaje, pues bueno, tampoco, como el importe en absoluto es pequeño, tampoco que sea un 2% más o menos no me cambia la vida. Así que nada, lo importante es aprender y ver todos los pasos y ver en qué puedo mejorar para la siguiente operación con un poquito mayor importe. Claro que sí, muy bien. Y entonces, en total, ahora la gente está diciendo, bueno, tenía una, luego el vacacional, luego hizo cuatro, luego tres, ahora, el total ahora mismo, ¿con cuántas viviendas Sí. cuentas? A día de hoy tengo 11 viviendas en propiedad y 2 en arras. Sí es cierto que de las 11 que tengo en propiedad, 2 están en venta, que uno es el piso de Tarragona, que tengo alquilado con opción a compra, Ujú, y el otro es el flip, el mini flip que estoy haciendo. Entonces, si todo va bien, pues cambiaremos esas dos por las dos que voy a comprar. Entonces, quedaré otra vez con 11, pero con una cartera ya con más rentabilidad, ¿no? Pues el piso de Tarragona, aunque el alquiler roza los 1.000 euros, pero es que cubro gastos, porque la hipoteca es alta, la comunidad es cara, el IBI es caro, y al final es que estoy cubriendo gastos prácticamente con 1.000 euros de alquiler. O sea que la rentabilidad es muy baja. Y cuando me quite esa hipoteca, pues me dará otra vez capacidad, liquidez y capacidad de endeudamiento para otras inversiones. Así que yo veo que pronto estaré en 15. ujú. Bueno, solo tienes que planteártelo, proponértelo y adelante, ¿no? Tú eres de Totalmente. objetivos, de metas, o sea que eso lo tienes hecho. Eso es poner un objetivo y a muerte, a conseguirlo. Muy bien. ¿Y qué diferencias notas de esa primera hipoteca que dices que prácticamente con 1.000 euros de gastos, o sea, con 1.000 euros de alquiler cubres gastos? O sea, que fue una hipoteca pues a pocos años, entiendo, de un elevado precio y un poco el desconocimiento, ¿no? La inexperiencia Sí. con estas últimas hipotecas que estás sacando. ¿Cuáles son las diferencias más grandes que ves entre eso? O qué aciertos o qué errores cometiste con esa primera hipoteca para gente que nos esté viendo, que esté a las puertas de, pues eso, de pedir su primera hipoteca en estos momentos o que esté pensando próximamente? ¿Qué es lo qué diferencias notas? La diferencia principal es cuando sube el Euribor. Cuando te sube el Euribor en una hipoteca de 200.000 euros, te puedo asegurar que el impacto es muy diferente al de cuando te sube el Euribor, el mismo porcentaje en una hipoteca de 40.000, 50.000 o 60.000. Y claro, yo vengo de haber negociado muy bien esas hipotecas de importe elevado y tal, y mirando las vinculaciones y tal, y las décimas del diferencial, y luego traslado esto a las hipotecas de menor importe y a veces me pongo cabezón con alguna vinculación que digo, hostia, esta vinculación es excesiva y tal, y la calculo en importe y digo, hostia, es que son 3 euros al mes. Es que, claro, unas décimas de una hipoteca tan pequeña es que estamos hablando de a veces de 2 3 4 euros al mes. Y claro, en una hipoteca de 200.000, pues cada décima sí que realmente tiene un impacto. Entonces, cuando te sube el Euribor, como ha sido el caso de estos últimos meses, las dos hipotecas grandes pues me están haciendo daño, me están pesando. En cambio, las pequeñas, pues igual me sube 10 o 15 euros, ¿no? Que dices, joder, es que con el aumento del IPC del alquiler lo cubro, ¿sabes? Es que no es ningún problema. Entonces, esa es la mayor diferencia. Ujú. Y antes, al principio, has dicho que también ofreces servicios como personal shopper, ¿no? Entiendo que, bueno, pues que al estar en contacto constantemente con el mercado inmobiliario, todas esas oportunidades a las que tú no llegues, pues también contarás con un círculo de contactos, ¿no? Inversores para ofrecerles de qué forma, cómo funcionas. Pues sí, esto ha surgido de forma muy natural y casi sin quererlo, porque cuando tienes el conocimiento, la experiencia y los contactos, las oportunidades casi que las sigues atrayendo, ¿no? Porque la red de contactos, pues sin hacer visitas y sin mirar en portales inmobiliarios, te van llegando oportunidades. Entonces te da rabia porque hay veces que tú acabas de firmar unas arras y no puedes comprarlo todo, ¿no? Y dices, joder, esto lo podía aprovechar otro inversor. Y casualmente, bueno, causalmente, porque todo pasa por algo, salió a principio de año el directorio de personal shoppers de Zona 3. Germán me lo comentó y le dije, hombre, pero yo no soy personal shopper. Me dijo, hombre, pero ¿cuántas operaciones has hecho este año? Y dije, bueno, pues tienes razón. Me dices que has hecho más operaciones tú como persona física que algunos personal shoppers del directorio, seguramente.
Entonces tengo los conocimientos, tengo la experiencia, tengo los contactos, pues ¿por qué no compartirlo? Simplemente me apunté al directorio sin ninguna expectativa y la verdad que me han llegado bastantes contactos y he hecho algunas operaciones este año y súper contento, tanto yo como hasta ahora. Lo importante no es que esté contento yo, que está muy bien, pero sobre todo los clientes que he tenido hasta ahora están muy satisfechos con las oportunidades que les he conseguido y con el asesoramiento y el acompañamiento en el proceso, ¿no? Muy bien, genial. Dejaremos aquí también en la, en la cajita de descripción tus datos de contacto, si quieres, por si, bueno, pues que contacten contigo toda la gente que esté interesada en invertir por esa zona, invertir por Tarragona y demás, en la provincia de Tarragona, pues que puedan contactar contigo y con tu experiencia, que pues sí, es la comparativa, ¿no? Que muchas veces agentes inmobiliarios incluso que te puedan decir o que te puedan aconsejar, pero a lo mejor han firmado una hipoteca, la única hipoteca de su vida, o han firmado dos para ellos y han gestionado la de gente, pero no están en ello. Y contar con experiencia como la tuya, que una persona que haya firmado, pues claro, que tenga casi 15 viviendas, pues es por lo menos ya de pararte a escuchar y decir, a ver este que ha hecho, que yo quiero ir por el mismo camino. Voy a ir Algo tomando sabrá, nota. algo sabrá. Ujú. Muy bien. Bueno, Marc, pues vamos a ir llegando ya al final de la entrevista y a mí al final me gusta pues dar algunos trucos para la gente que ha llegado hasta aquí, que ha estado disfrutando de todo el contenido. Y bueno, lo primero es, ¿qué tres consejos le darías a una persona que nos esté viendo o escuchando y que quiera iniciarse en el mundo de la inversión inmobiliaria? Pues mira, el primer consejo, aunque suene un poco espiritual y filosófico, es algo que a mí me ha funcionado y lo aplico a diario y creo que mis resultados demuestran que algo puede ser que funcione. Es que lo que crees, lo creas. O sea, con tus pensamientos creas tu realidad y esto a mucha gente le cuesta de entender porque parece filosofía de pensamiento positivo, ¿no? Que está muy de moda y tal, pero realmente es así. O sea, las circunstancias no las podemos elegir, a veces pasan cosas que nos pueden gustar más o menos y no podemos elegir todo lo que nos pasa, así que podemos crear nuevas circunstancias que nos gusten más. Pero ante una circunstancia determinada, tú tienes dos opciones. Puedes elegir sacar la parte positiva y enfocarla de forma positiva, con lo cual generarás una emoción positiva que implicará ejercer o llevar a cabo una acción determinada que tendrá un resultado determinado. En cambio, si ante la misma circunstancia eliges ver la parte negativa, ¿no? Elegir un pensamiento negativo, eso te generará una emoción negativa que te llevará a tomar una determinada acción con un resultado seguramente, inevitablemente negativo. Entonces, el poder que tenemos aquí dentro, en nuestra mente, tiene un gran impacto en los resultados que tenemos en nuestra vida. Y mucha gente no es consciente y yo aprovecho este momento pues, para compartirlo y que al menos nuestros oyentes sean conscientes de que generan su realidad a través de sus pensamientos y que los pensamientos tenemos la gran suerte y la gran libertad de poderlos elegir. Es gratis. Cuesta lo mismo elegir el pensamiento positivo que el negativo, pero el Ujú. resultado es diferente. Muy bien, muy bien. Y ahora algún truco que quieras compartir ya desde dentro con la experiencia que has ido adquiriendo en este corto tiempo, en este tiempo express que has destinado al inicio a la inversión inmobiliaria. ¿Algún truco que te hayan dicho, que hayas experimentado tú, que te hayas dado cuenta tú? Compártelo, que seguro que va a ser súper útil. Muy bien. Pues yo soy un gran fan de ponerme objetivos, ¿vale? Y ponerme objetivos como tal, por sí solos, si tú escribes una cosa en un papel y la dejas ahí olvidada y pasa un año y no te acuerdas de lo que escribiste, pues no sirve para nada, ¿vale? Pero si te pones un objetivo que realmente lo sientes, que te emociona el hecho de poder conseguir ese objetivo, eh, el hecho de recordártelo, pues lo puedes hacer una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, cuando quieras, pero la emoción que genera esa sensación del deseo cumplido es muy potente y a nivel subconsciente hace
que nuestra mente trabaje o filtre los inputs para conseguir o acercarte a ese objetivo. Nuestra mente genera entre 30.000 y 60.000 pensamientos o ideas al día. Son una barbaridad. Entonces, si tú no le dices nada, pues la tendencia natural es a que la mente pues, esté contaminada de toda la información y todos los inputs externos de redes sociales, de noticias, de nuestro entorno. Si tú le dices por dónde tiene que ir, a través de recordarle ese objetivo, esa visión, eso que quieres conseguir en la vida, dándole toquecitos, ¿no? Recordatorios periódicos, pues va a empezar a filtrar y a seleccionar de esos inputs innumerables que llegan cada día y de repente vas a empezar a ver lo que necesitas para conseguir lo que quieres, que antes también estaba ahí, pero a veces no lo ves porque no has programado y educado tu mente para verlo, ¿no? Y a mí me han pasado cosas que parecen de ciencia ficción y realmente ha sido a raíz de empezar no solo a ponerme los objetivos, que eso ya lo hacía antes, pero de visualizar esos objetivos, de hacer un seguimiento periódico, de ir recordándolos y volviéndolos a leer y sobre todo visualizándolo, imaginándome que ya lo he conseguido y conectando con esa emoción de sentir lo que sentiría cuando lo haya conseguido. Ujú. Muy bien, o sea, visualizándote ya ahí o firmando en notaría, ¿no? O ya dentro, o ya con las llaves en la mano, ¿no? Por lo menos ya todo visualizándolo. Muy bien, la verdad que muy buenos consejos y muy buen truco para quien lo quiera aplicar. No es ningún truco financiero, ni ningún truco económico, ninguna triquiñuela, pero es algo para poder llegar a conseguirlo. O sea, también hay muchas veces que pararse a analizarlo y decir, bueno, lo quiero conseguir, pero tengo que mentalizarme de ello. Correcto. Los trucos financieros, yo creo que los hemos contado durante la entrevista, que ha estado muy bien. Lo que Ujú. tuve que hacer para conseguir la primera hipoteca, hemos hablado de la tasa de esfuerzo, ¿no? El ratio de endeudamiento, de trucos para conseguir liquidez. Hemos hablado de muchos trucos de la parte, digamos, visible, tangible, racional. Y esa parte yo creo que es más o menos un 10% del éxito, pero el 90% del éxito es el intangible, es la parte irracional, la parte del subconsciente que no nos damos cuenta, pero aquí dentro tenemos un montón de información, de programas mentales, de patrones de comportamiento y de pensamiento, y modificando esos patrones es como hackear nuestra mente y conseguir los resultados que nos parecen inalcanzables en mucho menos tiempo del que creemos, ¿no? Entonces, yo lo he vivido, doy fe de ello e invito a todos nuestros oyentes a probar, ¿no? Empezar con estos nuevos hábitos de ponerse objetivos, de visualizarlos, de sentirlos, de hacer un seguimiento, de ponerlo por escrito y nada. Si se tiene constancia y realmente te crees, te lo crees y lo sientes, pues es inevitable conseguirlo. Bueno, yo he de decir que desde este fin de semana que tuviste pues esa charla en la quedada de Germán Jover, me anoté muchas de las cosas que tú dijiste y las estoy empezando a llevar a práctica, ¿eh? Que no hay nada como que te lo digan y que te hagan Qué abrir guay, qué los guay. ojos y lo que tú dices, apuntar en un papel los objetivos y ver y visualizarlo y ir a por ello. Así que es muy buen consejo. Pues muchas gracias por el feedback y me alegro un montón de que lo estés aplicando y te lo preguntaré dentro de un tiempo el impacto que ha tenido en resultados. Hasta la ducha fría, ¿eh? Wow, wow, esto mira, no lo hemos comentado, pero esto es la verdad que es el punto que genera más polémica, ¿eh? Porque Pero solo al final un ratito, ¿eh? Durante la ducha es complicado. pues enhorabuena porque a mucha gente le explico, ¿no? Mi rutina matinal, que ya sabes que son varios pasos, pero que el último es la ducha fría. Y hay muy poca gente que lo haga. Hay mucha gente que me dice, "Esto lo del principio sí, la gratitud está bien, las afirmaciones, la visualización, no sé qué, pero la ducha fría no puedo". Pues enhorabuena por haber roto ese límite y ya verás cómo... Es que a nivel fisiológico es potente porque te despierta el sistema inmune, ¿no? Y te despierta de golpe, porque por la mañana estamos todos dormidos. Pero es que luego a nivel mental, lo que la gente no es consciente de que es muy potente, porque la mente, cuando vas a abrir el grifo del agua fría,
la mente te dice que no, siempre cada mañana te pone una excusa diferente, dice, pero ¿para qué haces esto? Ya lo harás mañana, no hace falta. Pero cuando tú le dices a tu mente, cállate, que aquí mando yo, y abres el grifo, le estás ganando la primera batalla del día a tu mente y tendrás muchas a lo largo del día. Entonces, empezar con una victoria ya, digamos que condiciona bastante el resto de tu vida, de tu día. Y las decisiones que vayas a tomar serán más fáciles, porque la primera complicada ya la has tomado nada más levantarte, que es abrir el grifo del agua fría, que a veces cuesta un poco. Sí, cuesta, cuesta, aunque sea al final un ratito, pero bueno. Bueno, pues Marc, la última ya, la última pregunta. ¿Crees que has conseguido la libertad financiera o que estás en el camino para conseguirla muy pronto? Estoy en el camino, sin duda, de conseguirla muy pronto. Todavía no la he conseguido porque me he puesto un objetivo ambicioso, pero como soy ingeniero y me gusta mucho medirlo y hacer un seguimiento, yo cada mes actualizo mi Excel con mis objetivos y tengo objetivos que son más intangibles, pero los que son medibles, como en este caso el cash flow mensual neto, respecto al objetivo que tengo de libertad financiera, ahora estoy cerca del 80%, así que estamos bastante cerca y realmente es un objetivo que yo me planteaba a 5 años, ¿vale? Cuando empecé a plantearme conseguir la libertad financiera, que fue hace un año y pico, cuando empecé a invertir. Y hostia, la verdad que haber llegado tan rápido me parece espectacular y por eso creo, no creo, estoy convencido de que gran parte de la culpa es de esos hábitos, de los objetivos, de la visualización, de las afirmaciones, de la gratitud, que no hemos hablado de la gratitud, pero ya lo comenté el domingo en la charla y sabes que es súper importante y súper potente también el hecho de agradecer y valorar las cosas que ya tenemos, que son muchas y que a veces cometemos el error de darlas por hechas y no tiene que ser así, porque hay mucha gente que no tiene cosas que nosotros damos por normales, a veces cosas muy básicas, pero empezar el día agradeciendo y valorando esas cosas que ya tenemos en nuestra vida hace que el universo nos dé más, porque dices, hostia, esta persona es agradecida y valora lo que tiene, pues yo le doy más. Es Ujú. una forma de entenderlo, ¿no? Cómo funciona el mecanismo a nivel mental. Muy bien. Bueno, podríamos estar aquí hablando horas porque la verdad que todo lo que nos puedas aportar es muy útil y tanto en el tema inmobiliario como en toda esa forma de esa mentalidad, esa ambición de superación cada día, que pues eso, que hace falta personas así que te lo vayan recordando poquito a poco o de vez en cuando para que todas las personas podamos ir sacando lo mejor de nosotros mismos. Así que, bueno, Marc, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con todos nosotros en el Panda Inversor. Y pues nada, que sigas progresando con esas inversiones, que llegues a ese objetivo tan ambicioso. ¿Lo puedes compartir? ¿Cuál es ese objetivo ambicioso para El conseguir de la la- libertad financiera? Sí, sí, yo me he puesto 3.000 euros al mes limpios después de impuestos. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estoy segura de que... Y que conste en acta que no he puesto ese objetivo pues para una vez conseguido tumbarme en el sofá y no hacer nada, ¿eh? Que tengo muchos planes y muchos objetivos y propósitos en la vida bastante grandes y bastante potentes. Así que simplemente esto es un vehículo para despegar y poder hacer cosas grandes en el mundo, ¿no? Mi objetivo en sí, el que me motiva, no es la libertad financiera. La libertad financiera es un vehículo que me permitirá hacer lo que realmente quiero hacer en el mundo y en la vida y que eso es lo que me motiva. Ujú. Muy bien. Pues Marc, a por ello. Mucho ánimo y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Bárbara, por la invitación. Ha sido un auténtico placer. Está súper a gusto y ánimo con esa ducha fría y a seguir dándole duro. Muy bien, venga, chao, Vale, un gracias. abrazo. Chao.